Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a estar en este foro, en este país que tan amablemente nos hace cada vez que venimos una recepción tan cálida como si estuviéramos en nuestros países. Por orden y por cuestión obviamente de importancia, agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que realmente nuestras ausencias son bastantes, pero ellos saben que al final es porque tratamos de construir y dejar algo en este mundo que pueda hacerles a ellos dignos y obviamente sentirse satisfechos con sus familias. Al doctor Bonifacio Meneses por habernos dado la oportunidad de traernos otra vez a este país, a la doctora Paloma por sus atenciones, por realmente su hospitalidad, pero sobre todo por la visión que tiene al organizar este tipo de eventos de esta talla y de esta naturaleza. De verdad, muchísimas gracias. Al señor expositor también que acabamos de escuchar. Y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por su tiempo. Antes de que inicie yo con mi charla, hace 1 año y medio exactamente estaba en este foro y traté de hacer exactamente lo mismo que voy a hacer en este momento, y es pedirles por favor que se pongan de pie todos. Y que en un segundo volteen a ver a la persona que tienen ustedes al lado. Oh. Encontrarnos con seres humanos. Es parte de una dinámica, ¿no? Muchísimas gracias, tomen asiento. Qué gracioso. Para descomprimir un poco. Sí, porque un poco el… Esto que acaban de ustedes de hacer, además de poderlos ayudar a relajarse, es precisamente lo que el nuevo sistema de justicia penal en nuestros países implica. No es nada más un cambio de aptitudes, es un cambio de actitudes. El cambiar de actitud implica tener la voluntad de hacerlo, el tratar de reflexionar en dónde estoy y hacia dónde voy. Hace unos momentos escuchaba con mucha atención la forma en cómo se dirige obviamente hacia el personal del Poder Judicial, y se dice obviamente de manera muy interesante cuáles han sido los logros y las metas del Poder Judicial. Se involucra a la Fiscalía, se involucra a la Policía. Sin embargo, uno de los retos, y creo que es de los más grandes que tenemos a nivel Latinoamérica, es entender que todos estamos exactamente en el mismo barco y que lo que queremos es un mejor país y un mejor estado, y que lo que necesitamos hacer es no entrar en una red de complicidad entre el ponerse de acuerdo fiscales, jueces y defensores, pero sí que entendamos que no podemos nosotros dividirnos y trabajar cada quien desde sus instituciones. Necesitamos trabajar de una manera sólida y necesitamos dejar de ver a los fiscales como aquellas personas extrañas que solo ellos tienen la obligación de que este país pueda salir adelante, y que los defensores tienen la obligación nada más de ver en qué se equivoca el fiscal, y nosotros como jueces de ver nada más en qué se equivoca uno o el otro para poder tomarlos de ahí y obviamente decretar nuestras resoluciones. Necesitamos construir. Estamos obviamente en un proceso de implementación, estamos en un proceso en donde necesitamos todos ser conscientes de que nadie tiene la verdad absoluta, y que obviamente cada día estamos aprendiendo como si estuviéramos practicando el fútbol y nos quisiéramos volver cracks practicándolo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué comento todos estos casos? Porque para nosotros en México, Perú es un referente, Argentina es un referente, Venezuela es un referente y obviamente Colombia es un referente para nosotros. Nosotros literal estamos empezando, estamos en pañales a comparación de ustedes. Nosotros aún no podemos todavía entender el por qué tuvo que llegar el sistema a México, no por convicción sino por obligación, porque realmente a nosotros se nos vino una reforma encima cuando todavía no teníamos socializada un tema
y hoy nosotros estamos padeciendo muchas de esas cuestiones. Sin embargo, tenemos toda la voluntad de salir adelante. El Estado mexicano está haciendo todos los esfuerzos para que nosotros podamos ser en algún momento también referente en América Latina, y se tiene toda la voluntad de poder salir adelante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entendiendo que todas las instituciones estamos y nos dirigimos hacia un mismo punto, y que el faro que nos dirige es el de la justicia nada más. Tenemos que entender y dejar de vernos como enemigos, porque no lo somos, y realmente tenemos que aprender a trabajar de la mano con, obviamente, la independencia y con el respeto que cada una de las instituciones hay, pero necesitamos también de tener esa soberbia y ese orgullo de decir: yo todo lo sé y a mí nada me tienen que enseñar. Todos tenemos que aprender en este nuevo sistema de justicia penal, y todos tenemos que aportar, incluyéndonos a nosotros, que somos los más pequeños y que vamos iniciando en el tema de la reforma penal. México es un caso muy especial, a diferencia de ustedes y de muchos países, repito, de Latinoamérica, y vamos a empezar a trabajar. No sé si me pueden ayudar con… No sé si conectó el… ¿Sí? Bueno, empezamos entonces con las diapositivas. ¿Si me ayuda usted? En México tenemos casos muy sui generis y muy especiales. Obviamente nosotros platicaremos en diversos casos de estas circunstancias. ¿Cómo empieza en Latinoamérica todo el tema de la reforma y todo el tema de un nuevo cambio de paradigma del sistema de justicia penal? Fue obviamente a mediados del siglo XX cuando inicia todo un movimiento de reforma en esta América Latina. Obviamente vino una evaluación crítica de que este nuevo sistema, o mejor dicho, el sistema inquisitivo mixto que teníamos en la mayoría de los países, no dejaba satisfechos a nadie. No dejaba satisfechos a víctimas, no dejaba satisfechos obviamente a los imputados, y sobre todo también no teníamos la credibilidad que necesitábamos tener ante los ojos de toda la sociedad. Era un sistema que era muy vulnerable ante efectos de impunidad y ante efectos obviamente de corrupción. Obviamente nosotros empezamos también a hablar de un tema fundamental, la reforma a los derechos humanos, cómo venían avanzando de una primera generación básica a una segunda y tercera generación de derechos humanos, en donde necesitábamos nosotros tener ciertas características básicas, como eran precisamente la contradicción, la oralidad y la publicidad. Temas que ustedes manejan de manera muy perfecta. ¿Cómo empezó entonces y cuáles son los datos duros? A mí que me gustan los números, obviamente en relación a la implementación de los sistemas en América Latina. Vemos entonces que Costa Rica empezaba en 1998, igual que Argentina, Bolivia en 2001, Perú en el 2006, Paraguay en 1999 y República Dominicana, igual que Venezuela, en el 99. Son datos muy interesantes porque estamos hablando entonces desde que 1998, que marca uno de los inicios, que es precisamente con Costa Rica, nosotros podíamos voltear en América Latina y decir, bueno, ¿por qué Costa Rica sí pudo implementarlo? No tenemos que correr prisas. Costa Rica tiene índices de delincuencia mucho menores a los que tenemos en México, a los que se tienen en Perú, a los que se tienen en Venezuela. En ocasiones incluso se ha llegado a hablar de que Costa Rica promedia aproximadamente de 10 a 15 homicidios dolosos en el año en la capital. Eso es nada, porque en mi estado nada más hay, yo creo que aproximadamente eso a la semana. Entonces realmente no podemos nosotros tener un parámetro para poder decir, bueno, ¿por qué ellos sí pudieron y por qué a nosotros nos está costando tanto trabajo? Obviamente tenemos que respetar y tenemos que guardar las formas y ver nuestra realidad. Yo siempre lo digo, hay que tropicalizar el sistema, hay que hacerlo a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y sobre todo a nuestra cultura, que nos cuesta tanto trabajo. Este dato es importantísimo e interesantísimo. ¿Cuál es la tasa que tenía América Latina al inicio casi del planteamiento de la reforma de fiscales por cada 100,000 habitantes?
Si nosotros observamos, obviamente República Dominicana tenía aproximadamente el 9.22 contra el 1.11 que tenía Jamaica. Si nosotros ubicamos obviamente al Perú, Perú tenía aproximadamente 8.77. Era muy importante y era muy bueno ese dato, porque obviamente nosotros ubicamos al Perú en un tercer, cuarto lugar del número de fiscales por cada 100,000 habitantes. Ahora, ¿qué representaba esto en dólares? ¿Cuál era el presupuesto que se tenía destinado para el Ministerio Público o fiscalías en cada uno de estos estados? Y nosotros ahí entonces nos cambia un poco la perspectiva y se dice que Puerto Rico era el país que tenía más presupuesto para las fiscalías y obviamente seguía ubicando al Perú en una tasa media. Ahora, ¿qué nos llama la atención de las reformas? Pues que las reformas al final sí son homogéneas. Si ustedes observan el cuadro, en la mayoría de estos países contienen los mismos esquemas que nosotros estamos observando en América Latina. Tenemos obviamente la cuestión en donde las investigaciones se pueden archivar, casi todos los países lo tienen, en donde hay una desestimación de la investigación, donde hay criterios de oportunidad, pero sobre todo donde también tenemos suspensiones y tenemos acuerdos reparatorios. Todos indiscutiblemente consideramos eso de nuestras reformas. No teníamos problema. ¿Dónde empezaron nuestros problemas? Bueno, nuestros problemas empezaron en los niveles de credibilidad, ¿sí? En esos empezaban nuestros problemas. La sociedad no creía y no nos tenemos, por eso les digo yo, no podemos ir nadie de manera independiente en ese sistema. Tenemos que ir de la mano porque así nos ven a nosotros la sociedad, así nos ven a nosotros los gobernados. ¿Quiénes fallan? Los tres: Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría. Los tres están fallando. Y si ustedes observan en el cuadro en donde nosotros tenemos obviamente el porcentaje de personas que confían en las instituciones, Brasil es el que tiene el porcentaje más alto y Perú, por ejemplo, lo tiene en un nivel muy bajo, igual que México. No tenemos nada de qué presumir, obviamente, ¿sí? Tenemos un 17% de credibilidad contra el 16% de credibilidad que tienen aquí. ¿Dónde entonces nosotros empezamos a trabajar? Pues obviamente nosotros empezamos a trabajar en un sistema mexicano. Y es en 2008 cuando en México llegamos a una conclusión. El Banco Mundial, el Fondo Internacional nos habían dicho: no hay más dinero si México no transparenta sus sistemas de administración y de procuración de justicia. Pero entonces nosotros lanzamos una reforma constitucional y esta reforma constitucional obviamente cambiaba el paradigma del sistema por un sistema acusatorio adversarial con sus tropicalizaciones mexicanas. Incluíamos nosotros etapas que no conocen ustedes y que en un momento platicaré, como es la vinculación a proceso, e incluíamos también la posibilidad de un sistema totalmente adversarial y acusatorio en donde al fiscal le quitáramos todo el poder. Pero teníamos graves problemas. ¿Cuáles eran estos graves problemas? Que teníamos nosotros 32 entidades federativas con 32 códigos penales y 32 códigos procesales penales. No teníamos una unificación. Teníamos 32 formas de juzgar en México. ¿Qué significaba? Que lo que pasaba en Lima no se juzgaba igual que se juzgaba en Cusco, o en Arequipa, o en Ucayali, o en Huaraz, o en todos esos distritos. Cada uno tenía su codificación. Esos eran nuestros problemas, esa era nuestra realidad. Pero ya teníamos reforma constitucional y no había otra más que echar para adelante. No había otra posibilidad. Así entonces, el constituyente ingresa reformas en donde el sistema inquisitivo quedaba atrás. ¿Cuáles eran esos retos precisamente? Bueno, pues encontrar que actualmente en México se encontraban privadas de su libertad 216,930 personas, de las cuales más de 90,000 no habían recibido una sentencia. Eran porcentajes altísimos en donde los procesos duraban muchísimo tiempo. El sistema tradicional en promedio en México es de más de 350 días. Esto implicaba que se tardaba muchísimo el puro proceso, más aparte el tiempo en el que se dictaba y ejecutaba la sanción. El promedio de manutención de un interno
es aproximadamente de $230 diarios, lo que equivale a $7,000 mensuales por persona. Así entonces nosotros teníamos y llegábamos a una conclusión: emitir una resolución en Ciudad de México costaba 3 veces más que lo que costaba en Chile, que obviamente en donde ya se había implementado todo esto, y el costo promedio de un juicio en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, era aproximadamente de $12,215. Era impresionante lo que costaba llevar los juicios bajo el sistema inquisitivo mixto. Y entonces nosotros teníamos un reto. Teníamos un reto institucional, que era obviamente modificar las instituciones, un reto cultural, que es el que más trabajo nos ha costado, el hacer entender a las personas que teníamos que cambiar y que esto era algo diferente, en donde nosotros íbamos a publicitar, nosotros íbamos a aperturar las salas de audiencia para recibir a las personas y que pudieran observar el desarrollo de los juicios. Y sobre todo, en donde iba a estar presente siempre el juez. Sin embargo, habíamos empezado en 2008 y de repente, 5 años después, nos dicen en 2014, hay una reforma nueva. Y esa reforma es la unificación de los códigos procesales penales. Entonces ahora teníamos en menos de 8 años 3 sistemas penales operando en México. 3 tipos de jueces, 3 tipos de fiscales y 3 tipos de defensores. Y en ocasiones yo escuchaba lo que decía hace un momento el doctor, y bueno, a mí me causa ese asombro porque digo, realmente ustedes deben de verse a veces en los espejos de nosotros y ver las dificultades que ustedes no tuvieron para iniciar y con las que nosotros sí tuvimos que iniciar, y estamos con toda la disposición y toda la actitud de salir adelante. Así entonces nosotros votamos por primera vez un código nacional que se le llama como tal, en donde venía esta también ahora reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y donde se unificaban todas estas legislaciones procesales para quedar en una sola, bajo el esquema también obviamente del sistema acusatorio adversarial. Muy interesante la reforma, muy acertada, creemos nosotros, en el sentido de que por fin logramos lo que muchos aspirábamos, que era solo tener una sola codificación procesal penal. Y así entonces empezaban todos aquellos perjuicios, mitos, todas aquellas cosas que el propio desconocimiento del sistema nos estaban generando. Uno de los primeros, y que yo creo que ustedes también se enfrentan, es la reforma procesal sigue un modelo del extranjero que es inaplicable en México. El primer gran perjuicio: México, tan cerca de Estados Unidos, copia un sistema para que los norteamericanos vengan a trabajar a la Ciudad de México. Cuestión que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones del derecho anglosajón que no se equiparan obviamente al derecho de nosotros y que no tienen nada que ver con la cuestión que se maneja, y sobre todo pues los costos que representan para un abogado norteamericano ganar en dólares a ganar en pesos. Segundo gran perjuicio: los juicios orales colapsarán los tribunales. ¿Por qué? Porque tendremos demasiado trabajo, todo va a estar ahí, y cosa que no es cierta. En esos entonces nosotros continuábamos con todos los trabajos. La tercera es: en la actualidad ya no hay instituciones que permiten la oralidad. Decían, oigan, pues si ya hay muchas cosas que en el sistema inquisitivo se manejan mediante la oralidad, como son las conclusiones, la declaración preparatoria, ¿por qué no lo dejamos como está? Ah, bueno, pues porque obviamente era diferente, porque el juez nunca estaba presente durante toda la etapa de juzgamiento. Y entonces vienen otros problemas más interesantes. El problema no son las leyes, son las personas. Cierto, ningún sistema penal en el mundo es malo. Los malos somos los operadores. Los que los deformamos fuimos nosotros. Los que los hicimos a nuestra conveniencia fuimos nosotros. Pero no se preocupen, esto también puede suceder en el sistema acusatorio si nosotros no cambiamos la forma de pensar y la forma de operar. A mí, en particular, no concuerdo con aquella frase que se ha difundido en muchos países de Latinoamérica, que hay que cambiarse el chip.
Aquí no hay que cambiarse el chip, hay que actualizar la información del chip. Ustedes saben dogmática penal, ustedes saben teoría del delito y esa la siguen ocupando. Lo que cambia es la forma de aterrizar la información en una audiencia, la forma como yo le voy a explicar al juez, cómo le voy a argumentar, pero sobre todo la convicción que debo de generarle al juzgador con mi exposición. Eso es lo que se modifica y eso es lo que tenemos que tratar de vivir y de ser muy sensibles a ese tema. Otra de las cuestiones que se estaban manejando, este sistema favorece a quien tiene dotes histriónicos, a quien aprende a actuar, a quien va obviamente a la antesala de Hollywood y quien ha visto a Tom Cruise y desarrollarse en un tribunal. No es cierto. Aquí necesitamos información de calidad de los fiscales, pero también necesitamos información de calidad de los defensores, porque ustedes obtendrán de los jueces una resolución de calidad. Hace unos días de repente un fiscal comentaba, es que las resoluciones de los jueces son deficientes. No hay deficiencia si tu fiscal y si tu defensor son eficientes al momento en el que emiten un argumento y se lo hacen llegar al tribunal. Esto es lo que nosotros tenemos que modificar. Así entonces nosotros teníamos también un gran mito. El sistema acusatorio genera inseguridad. No es cierto, esto es falso. Los sistemas de justicia penal no tienen nada que ver con los índices de criminalidad. El sistema de justicia es de enjuiciamiento y es a partir del delito, no es antes del delito. Por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los niveles de inseguridad que se viven en nuestros países. Eso se lo tendremos que dejar a otras instituciones. Nosotros tenemos que ser eficientes, transparentes y tenemos que ser sobre todo claros al momento de emitir una resolución. Siguiente, por favor. Los juicios orales no van con nuestra cultura, eso es otro de los perjuicios que tenemos, circunstancia que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente tendríamos que preguntarnos qué elementos componen nuestra tradición jurídica, qué es lo que realmente le dio sustento a nuestro trabajo por tantos años. Otro de los perjuicios, en los juicios orales vencerá el mejor orador, el mejor demagogo. No es cierto. Aquí necesariamente, repito, necesitamos que sean claros en sus pensamientos y que no sean demasiado rebuscados. Así entonces nosotros, como miembros del Poder Judicial, se nos está encomendada la tarea que habla precisamente y de lo que nosotros tenemos que vencer son este tipo de frases que ustedes están observando en la pantalla. De repente observábamos que los jueces decían, ¿cómo es que yo voy a dejar mi juzgado con 30 o 40 personas cuando yo tengo todo el poder? ¿Cómo se lo voy a ceder a la administración? Y la administración se va a encargar de organizarme a mí, mi trabajo y mi vida. Realmente no es así. Se trató de separar la función administrativa de la jurisdiccional para que los jueces llegaran a juzgar nada más y que esa fuera su tarea primordial. Y no realmente es restarle o quitarle poder, es precisamente darle lo que toda la vida debió de haber hecho, que es nada más su función jurisdiccional. Así entonces nosotros teníamos el cambio y tenemos muchos temores. Entre ellos obviamente teníamos nosotros la necesidad de una adaptación legislativa. Nosotros tenemos que tener gente, y lo digo con todo el respeto que me merecen, gente en los congresos, gente que hace las leyes precisamente con esta sensibilidad de hacer leyes que sean acordes a nuestra realidad. No podemos por mucho copiar modelos para traerlos obviamente a nuestros países e implementarlos como tal. Esa es una de las tareas fundamentales, que la ley no solo esté en las manos de las personas que las aplican, sino que esa ley sea un instrumento eficaz y eficiente, obviamente para dar claridad y luz a un debate que existe entre dos personas. Nosotros entonces también tenemos el reto a nivel federal en la República,
obviamente de adecuar nuestros códigos, de cambiar todas nuestras leyes, pero sobre todo de entender que el juez ya no forma parte de la investigación. Ese es un reto mayor que tenemos nosotros. Y bueno, obviamente tenemos que modernizar nuestra infraestructura, tenemos que cambiar edificios, tenemos que cambiar muchas cuestiones y sobre todo tenemos que cambiar y preparar a los más importantes, aquellos que en un futuro operarán todos y cada uno de estos sistemas y por los cuales nosotros estamos trabajando y que son las futuras generaciones de estudiantes y de abogados que pretenden y aspiran, obviamente, y deben de ocupar estos lugares de manera efectiva. Así entonces nosotros tenemos muchos retos. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ya conocen? Transparencia, presencia del juez, rápida reparación del daño para la víctima. Tenemos entonces aquí, y yo quisiera llegar para concluir con mi presentación, a este esquema tan interesante. Yo me permito traerles esta información porque para mí es muy valiosa. Nosotros vemos aquí un índice global de impunidad que se realizó con un muestreo a diversos países. Desafortunadamente y penosamente, los países con menor impunidad, obviamente encontramos a Croacia, Eslovenia, la República Checa, pero con mayor impunidad encontramos obviamente a Rusia, Turquía, Colombia, México y a Filipinas. Nosotros encontramos un alto índice, pero entonces nos vamos a un segundo esquema en donde nos dice cuáles son los presos sin sentencia en México y abarca un 46%, un índice muy alto. Pero también vemos allá, obviamente, algo que se tiene que contrastar con todo esto. ¿Cuál es el índice de policías por cada 100,000 habitantes? Y nosotros obviamente tenemos un índice del 35.5%. Pero lo más grave de todo esto y donde nos involucra a nosotros, vamos a un comparativo con países. ¿Cuál es el número de jueces por cada 100,000 habitantes que tienen estos países? Encontramos, por ejemplo, a Eslovenia, que tiene aproximadamente 57 jueces por cada 100,000 habitantes. México tiene 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Imagínense. Y obviamente también allá tenemos el número de policías por cada 100,000 habitantes, pero ahí sí, México tiene un buen número porque tiene 355 policías por cada 100,000 habitantes. Esto significa que hay más policías que jueces y por lo tanto entonces es difícil la operación de un sistema cuando no se tiene el capital humano y no se tiene todo ese perfil para poderlo iniciar. Así entonces está en nosotros el cambio, está en nosotros obviamente el paradigma y está en nosotros cambiar y saber si vamos a fracasar, si vamos a lograr vencer en esta carrera, pero sobre todo que no nos dé miedo el cambio. Lo más difícil ya lo empezamos a hacer, lo más complicado lo están haciendo ustedes, que es vencer sus propios temores, vencer sus propios miedos, pero sobre todo vencer a los que no creen este sistema. A nosotros nos está encomendada la tarea de evangelizar con el sistema y decirles que el sistema funciona, que el sistema obviamente vino para quedarse y que aquellos que no están de acuerdo con el sistema serán los primeros que obviamente tengan que aceptar que esto ha cambiado y que estamos bajo un nuevo esquema de un sistema acusatorio. Agradezco enormemente la oportunidad que me dan de estar aquí y me pongo a sus órdenes.